el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Toto Álvarez. Buenos días, bienvenido. Qué bueno tenerle por acá esta mañana. Oiga, habíamos quedado pendientes de venir a hablar de béisbol, de Chiriquí, de esas cosas, sin embargo, tenemos que seguir hablando de otros temas. Usted me va a hablar de una cosa, pero sería más agradable hablar de béisbol, ¿verdad? Por eso yo le había dicho que era la... Pido disculpas porque no ha sido nuestra próxima tema de conversación. Hoy hay una publicación que destaca la compra de un apartamento por más de $1 millón de parte de un magistrado de la Corte que en su momento incluso fue presidente de la Corte Suprema. En una matemática rápida, creo que un magistrado de la Corte gana $10,000 al mes, en un año son $120,000, tendría que guardar todo su salario de 10 años para poder comprar un apartamento al contado de ese tipo. Obviamente la matemática no sale o tiene otros ingresos, que eso sí los podrá justificar, bueno, pero aún así sigue siendo muy... Es muy difícil. Despierta suspicacias, digámoslo así, para no usar otros términos, licenciado. Sí, Eduardo, eso es muy difícil porque la Constitución prohíbe expresamente a los funcionarios del órgano judicial y del Ministerio Público, y él es uno de ellos, ejercer otra actividad adicional que la de profesor universitario. Entonces, un profesor universitario para que ganase $3,000-4,000 tendría que ser a tiempo completo y no podría hacerlo porque tiene sus 8 horas en la Corte Suprema de Justicia. No conozco que el magistrado al cual hablamos, Alejandro Moncada, tenga funciones como profesor universitario. Ganan $10,000, pero le hacen descuentos. O sea, las matemáticas no dan. Entonces... Si la tuviera de antes o la heredó. Bueno, tendría que justificarlo. Okay. Entonces, los magistrados cuando llegan al puesto no tienen que presentar una declaración de bienes. Eso no está en la norma. Y cuando se van, ahora ellos tienen 10 años en el puesto. Exactamente. No hay una obligación de presentarla a mitad de término o en el camino, a los 2 años, al año, o renovarla todos los años. No. Tienen que presentarla al inicio y al final. Eso es lo que dice la norma constitucional. Sí. ¿Qué es lo que procede? Que la Asamblea, actuando de motu propio o por denuncia de parte interesada, inicie una investigación en este caso. Y como te decía antes de entrar a la entrevista, es muy importante determinar de dónde vienen esos fondos. Entonces, hay que preguntarle al magistrado Moncada si se ganó la lotería, porque eso sí no está prohibido, que compre billetes de lotería y se gane la lotería. No sabemos que en este país un magistrado se haya ganado una lotería, pero bueno. O varias loterías, porque la lotería paga $2,000 un pedacito, una extraordinaria o 2 extraordinarias para poder llegar hasta allá. O un buco millonario, un gordito. Entonces, Pero el colegio no presentó una denuncia. Usted me dice que la Asamblea por motu propio, pero yo entiendo que el Colegio Nacional de Abogados también presentó una denuncia contra el magistrado Moncada. Vamos a hablar claramente. El colegio presentó una denuncia por falta a la ética, que duerme el sueño eterno en algún despacho, fue acogida y duerme en el sueño de algún despacho de la Corte Suprema de Justicia. Eso es una ¿De la denuncia? Asamblea? No. ¿De la Corte? ¿Por qué a la Corte? Porque lo denunciamos por falta a la ética. Eso va ante la Corte. Eso va ante la Corte. Okay. En una decisión de hace algunos meses, porque teníamos conocimiento de estas andanzas de que tenía estos apartamentos y eso no se justifica por sus ingresos, más o menos que lo haya tenido antes de entrar al cargo. Entonces, la Junta Directiva decidió presentar una denuncia penal a la Asamblea. No la habíamos hecho todavía, creo que es el momento. Lo que sí te puedo decir es que en el día de hoy vamos a firmar una nota al magistrado Ayú Prado para que convoque con carácter de urgencia al Consejo Judicial para que vea este tema, porque en los años que yo tengo de ejercicio de la profesión, jamás había visto un caso como este. O sea, el posible enriquecimiento ilícito de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ahora, la comunidad, nada más, la comunidad, y se lo decía a un diputado que ahora va a entrar, la comunidad no cree. ¿Por qué? Porque dice, presenta la denuncia a la Asamblea las archiva. ¿Por qué? Porque las denuncias de los diputados las ven los magistrados de la Corte, que también las archivan. Entonces, entre ambos no se investigan. Entonces,
la comunidad se pregunta, bueno, ¿ante quién acudir? O esperamos que aquel sermón de la montaña, bienaventurados los que tienen sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pero los panameños tienen esa sed de justicia desde finales de los 80 y no hemos sido saciados. Jesús se ha olvidado de nosotros. ¿No sería sano que todos los magistrados, los 9, presenten su declaración jurada de nuevo y la comparemos con la del día que entraron? A ver, yo tengo que decirlo, yo conozco magistrados que viven en la misma casa de hace 30 años. Sí. Y con, no es que sea una mala casa, pero tampoco viven en la misma casa que hace 30 años, más o menos de la misma forma de hace 30 años. Y ahora, muchos abogados en este país, muchísimos, ganan más que los $10,000 mensuales que le pagan a un diputado. Sí. Digo, perdón, a un magistrado. Sí. Creo que ellos le pagan más, pero bueno, a un magistrado, y cuando van al cargo, algunas veces su patrimonio disminuye porque han ganado menos. Quiero ir al tema este. Supongamos que un magistrado tiene, como le dije, salario de $10,000 al mes, por 12 meses son $120,000 al año. Y de repente en su patrimonio, en menos de 2 o 3 años, tiene 4 o 5 millones de dólares. Si su trabajo es ser magistrado, la única lógica es que estos 4 o 5 millones, si no son heredados o de juegos de azar, etcétera, digamos que hayan sido adquiridos de forma ilegal, lo que él puede vender o la actividad ilegal que él puede hacer es vender un fallo. Totalmente. ¿Qué pasa con los fallos que haya emitido, dado, sentenciado, etcétera, ese magistrado? Sí, es que es una buena investigación y yo espero que quien se adelante a presentarla lo haga de la mejor forma posible para que no dé lugar a que la asamblea, la comisión de credenciales, que es la que hace en primera instancia esta investigación, la archive. Debe investigarse todos los casos en que el magistrado Moncada haya tenido ponencias especiales. Suponiendo que sea el caso. Exacto, y de auditoría, y llamar a todas esas personas para que declaren ante la comisión de credenciales, aunque sea preguntarle si usted ha tenido algo que ver con una donación al magistrado Moncada. Mucha gente se va a asustar y no va a querer ir, porque a lo mejor no va a poder explicar por qué salió tal o cual fallo. Entonces, son estas investigaciones, estas demostraciones de que se quiere hacer justicia que espera la ciudadanía. Para mí, el magistrado se enriqueció, pero yo quisiera... Sí, pero, ok, supongamos que un magistrado X de la Corte, no vamos a ponerle nombre, un magistrado X de la Corte, se investigó, efectivamente, este señor consiguió este dinero de forma mala vida y él vendió los fallos. Sí. Entonces, ok, ¿cuáles fallos vendió? ¿Y dónde está? Y la decisión que se tomó sobre esos fallos, ¿cómo la revertimos también? Bueno, es muy difícil porque nadie da prueba de la coima. O sea, tú, si el que le da $5 al guardia que le quiere poner... No le pide un recibo, una factura. Y menos el que daba $1,000,000. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a quien lo recibe no guarda el dinero para que la tercera generación, cuando ya nadie se acuerda, lo gaste. Él lo comienza a gastar y comienza a exhibir riquezas que no puede justificar. O sea, en una conversación con la procuradora le decía, pero es que es tan fácil, o sea, mándele a las joyerías a ver si fulano de tal compró o no compró relojes de tal marca, o si los manda a que lo limpien, a arreglar. Mándele a todos los que emiten tarjeta de crédito si fulano de tal tiene tarjeta de crédito y cuánto se gana, para que vea que no coincide lo que gasta con lo que gana. Ahí hay enriquecimiento, porque si no puede explicar esa fortuna, entonces hay enriquecimiento ilícito. Ahora, hay una auditoría también de lo que yo declaro cuando entro. Es decir, a mí me nombran hoy magistrado de la Corte Suprema de Justicia y yo declaro, no, yo tengo 2 casas, tengo 40 millones de dólares. A lo mejor no los tengo, pero estoy tirando línea de qué voy a sacar en el camino y cuando salgo, efectivamente, tengo los 40 millones de dólares. Eso le pregunto. O sea, hay una auditoría de que eso 38, ¿no? sea real. Perdí plata. Perdí plata en el cargo. Eso hay una auditoría, porque entiendo que el magistrado en mención reportó un 4x4 del año y creo que un reloj de oro, una cosa así. Sí. Eso vendiendo el reloj de oro, hay unos relojes de $50,000, yo los he visto. Y un 4x4 hay de más de $100,000. Sí, pero igual no da 1.700.000. Sí, o sea, yo hasta allá no llego, por eso le digo. Digamos que vendió el reloj de oro. Y vendió el carro. Y vendió el carro. Ah, bueno.
No da 1.700.000. Sí, sí, mira, la oportunidad es propicia para que en algún momento dado los señores diputados de la Asamblea cambien la norma que obliga a los funcionarios de tal o cual mando y jurisdicción para que esa famosa declaración de bienes sea totalmente pública, eso de que la hago en una escritura pública y se la mando a la Contraloría y eso queda sellado y nadie sabe, salvo cuando algún otro escándalo, entonces que comienzan a buscar la declaración. Hay que hacerla pública. ¿Para qué? Porque si tú dices que tienes 2 casas, pero te ven en una de estas resorts de playa y dices, oye, y él no la declaró. Entonces, tú sabes que ubicarte el número de finca, eso es muy fácil. Entonces, oye, y eso aparece a nombre de él o de la esposa. Entonces, para que eso sea lugar no solamente de destitución del cargo, sino de cárcel. Porque ¿qué es lo que pasa? Mira, estamos pidiendo mucho cárcel para las personas que se han llevado los millones, pero creo que debemos ir más allá, a que devuelvan los bienes. Si se mandaron a hacer dientes de oro, hay que sacarle los dientes de oro y regresárselos al Estado, porque no solamente es cárcel lo que necesita este país lo que necesita es que esa gente devuelva los bienes al Estado. Si al magistrado Moncada se le demuestra que esos bienes no fueron bien adquiridos, que entren a formar parte del patrimonio estatal. Ahora, ¿qué va a pasar? O sea, el colegio presentó ya una denuncia la vez pasada por el tema de faltas a la ética. Usted me dice que la asamblea por motu propio, la gente tiene dudas de que la asamblea vaya a hacer algo por motu propio. O a través de denuncia. ¿El colegio pudiera presentar otra denuncia? Sí, mira, ¿O el diario La Prensa, con la información que tiene, presentar la denuncia? Sí, el diario La Prensa. ¿O la asamblea tiene que hacerlo por motu propio? Nosotros como Junta... ¿La misma Corte no puede hacerlo? ¿El presidente de la Corte hacer una solicitud de que ante esta situación investigue? Claro que sí. Claro que sí, ¿por qué? Porque si la Corte lo presenta a la Asamblea para que lo investigue, si alguien duda de que no lo podía hacer, ¿a dónde va la Corte? Y la Corte dice, está bien hecho. Está bien hecho. Nadie va a poner en duda una decisión de la Corte en este país de que si se cumple o no se cumpla. Podrás criticarla, pero se tiene que cumplir. Entonces, si es la propia Corte la que se lo solicita a la Asamblea, digo, investiguen este caso del magistrado tal por enriquecimiento ilícito, y la Asamblea inicia una investigación y comienza a citar a personas, después de hacerle una auditoría de todos los fallos recientes que él haya dictado. Y si alguien se opone, vamos a suponer que él busque un abogado, ¿a dónde va eso? A la Corte. ¿Y la Corte qué va a decir? Que está bien hecho, y se queda bien hecho. Hagamos algo, quédese aquí conmigo, don Toto, mientras Ivette Cordobés nos dice qué han comentado los cibernautas a través de nuestra cuenta de Twitter. Primero les recuerdo que la pregunta esta mañana era si usted consideraba que el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada, debe ser separado del cargo e investigado, esto por supuestos actos de enriquecimiento ilícito. Las respuestas que ustedes nos enviaron a la cuenta @TV Noticias con el hashtag Investigación Corte son, por ejemplo, la de Carlos Saldaña, que se las amplío aquí, quien dice, presenten las pruebas sumarias y hagan la demanda, seguir el debido proceso, nada de habladurías, hechos. También comparto la opinión de Ann, quien dice, lo queremos separado del cargo, investigado y preso por enriquecerse gracias a nuestros impuestos. Marquela Castillo dice, debe Moncada Luna ser investigado sin excepción. Jorge nos comparte, claro que sí, pero sabemos que eso jamás pasará en Panamá, una lástima. Ormelis Castillo nos dice, tantas acusaciones de corrupción y peculado y no he visto a nadie preso, ¿dónde está la justicia? Gilberto Brías nos comparte, confiemos que esta vez la Asamblea cumpla con su función, la investigación Corte es obligación de este órgano del Estado. Y por último, comparto la opinión de Leida Ocaña, quien dice, el magistrado Alejandro Moncada Luna deben separarlo por enriquecimiento porque aquí nadie renuncia y nadie se separa de su cargo. Le doy el pase a Eduardo Linvién para que retome la entrevista. Don Toto, ahí está la gente. Pero la gente también dice que se presenten las pruebas, o sea, que se siga un proceso transparente. Sí, claro. En este país, como dice una canción de Pedrito Altamirano, todo el mundo dice, prueba, prueba, prueba. Pero eso para siempre que pasa eso con la defensa de los funcionarios del Estado. Las pruebas son evidentes, hay que corroborarlas, es cierto. Entonces, que la Asamblea haga su trabajo. Si se presenta la denuncia o la Asamblea actúa o la Corte le hace la solicitud, entonces que se nombre un fiscal, porque la Asamblea tiene que nombrar. A un diputado lo hace fiscal, ¿no? Lo hace fiscal. Y entonces lleva adelante el caso como si fuera una audiencia y la Asamblea se convierte
entonces en un escenario, porque esa es una de las funciones de la Asamblea, un escenario judicial, y que sirva de ejemplo para el resto de los funcionarios del pasado gobierno y de este gobierno, que las arcas del Estado son sagradas. Y como te dije, si alguien usó dinero para ponerse un diente de oro, hay que extraerle el diente y devolverle el oro al Estado. Me quedo con eso. José Alberto Álvarez, presidente del Colegio Nacional de Abogados, hablando esta mañana sobre este tema que nos preocupa y que esperamos se aclare lo más pronto posible.